glass on the hotel floor. Gotta face my past before I end up in your arms. In your arms. I write my thoughts on an empty page, but no matter what I do, I still feel the same. Hola, bienvenidos a Apex Legends Mobile. En primera persona, bien estamos con un nuevo video, señores, con bastante noticias, bastante información, y vamos a tocar el tema que muchos me han pedido sobre cuál es la mejor leyenda para lo que sería el nuevo juego Apex Legends Mobile que está por llegar. Entonces vamos a tocar ese tema y vamos a solucionar sus dudas, ¿listo? También muy importante, les recomiendo que se queden hasta el final del video porque estaré dando un anuncio bastante importante y sé que les va a gustar. Vamos a empezar muy rápidamente con lo que sería el video, y también recuerden que estoy haciendo directo en lo que sería Trovo. El link se lo estaré dejando acá en la descripción, donde hacemos partidas, creamos salas bastante épicas y hablamos de cualquier tema que propone el chat. Entonces por allá los estaré esperando, ¿vale? Entonces acá tendríamos lo que sería nuestra leyenda y pues nuestro nombre normal, y vamos a ir a lo que sería la pestaña de leyendas. Dentro de la pestaña de leyendas vamos a ver que tenemos diferentes leyendas, tenemos demasiadas, señores, con su skin legendarias, bastante épicas, pero obviamente este es el Apex Legends de PC. Como ya les expliqué en un video anterior, Apex Legends Mobile va a ser completamente nuevo. Entonces vamos a empezar prácticamente de cero, ¿listo? También el Apex Legends Mobile no va a contar con todas estas leyendas de inicio, sino que va a tener 7 leyendas como sus leyendas principales, que las voy a mostrar a continuación. Acá pueden ver lo que sería la imagen de las 7 leyendas que estarían apareciendo en Apex Legends Mobile, ¿listo? Tenemos Bloodhound, Gibraltar, Lovelane, Pathfinder, Wright, Bangalore y Caustic, ¿listo? Están bastante geniales y son las mismas que tuvimos en la primera temporada de Apex Legends de PC, que para los que no saben, yo vengo desde la primera temporada, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos, señores? También algo que noté bastante importante y bastante necesario decirlo, es que si van a lo que ya la Play Store de Apex Legends Mobile, vamos a ver lo que ya esta imagen. Esta nueva imagen que, como podemos ver, quitaban a lo que ya Pathfinder, lo cual pues me parece como un poco raro, no sé por qué lo quitaron si no va a aparecer en lo que era la primera temporada, pero igual lo vamos a tener en cuenta para lo que serían las mejores leyendas que podríamos estar utilizando para rankear en lo que sería Apex Legends Mobile cuando salgan. Entonces nos vamos a basar en lo que sería la imagen que tenemos actualmente y vamos a hablar sobre estos personajes que tenemos para saber cuáles son los mejores para Apex Legends Mobile. Vamos a ir directamente a lo que serían las mejores leyendas, ¿ok? Pero antes también les tengo que decir que cualquier leyenda que elijan es bastante buena, ¿vale? Con cualquier leyenda que a ustedes les guste o que se especialicen en ella, pues van a tener la posibilidad de llegar al rango Predator, que para el que no sabe es el mayor rango que se puede conseguir en lo que sería Apex Legends. Pero en este video vamos a hablar de las mejores leyendas que podemos estar utilizando y que también son las que tienen las mejores habilidades para estar ayudando en equipo. Como bien saben, Apex Legends Mobile siempre se va a poder jugar de 3 personas, ¿ok? Siempre va a ser en equipo, entonces lo tienen que tener muy en cuenta a la hora de elegir su personaje, ya que tiene que ayudar tanto al equipo como garantizar una victoria contra el equipo enemigo. También acá en lo que sería el video de fondo les estaré dejando un gameplay bastante épico de cada uno de los personajes. Entonces, como primer personaje que no puede faltar en lo que sería tu equipo, tendríamos a Gibraltar, ¿vale? Gibraltar es un personaje que es tipo tanque y que es demasiado necesario, ya que con su pasiva creamos lo que sería prácticamente un escudo que nos protege de los disparos enemigos. Con su habilidad táctica creamos una cúpula de protección que protege a todos nuestros compañeros, y también con la ulti tendríamos un bombardeo que estaría atacando a todos los enemigos que estén fuera de la cúpula. O sea que prácticamente esa cúpula que colocamos nos estaría protegiendo a nosotros y dañando a lo que serían los enemigos con la habilidad de bombardeo, que sería la definitiva de Gibraltar. También tiene una habilidad pasiva que llama Fortificado, que reduce en un 15% el daño recibido y las balas no lo ralentizan. Entonces Gibraltar sería un personaje tanque que ayuda a defenderse a sí mismo como a todo su equipo. Entonces Gibraltar infaltable. Segundo personaje que no te puede faltar en tu equipo, Lovelane. Como podemos ver en lo que serían los personajes que van a salir en la primera temporada, vemos que Lovelane es el único personaje de soporte que tendríamos en lo que sería la primera temporada de Apex Legends Mobile.
Entonces Loveland no puede faltar en ningún equipo, ya que es un personaje que te va a curar, que te va a revivir. Y si vamos a contar con lo que sería la última actualización que tenemos en Apex Legends, pues va a ser bastante útil. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Primero que todo tenemos lo que sería la pasiva, que despliega un dron de recuperación. Este dron, prácticamente con la última actualización que tuvo Loveland, no es necesario de que te quedes cerca del dron para recuperar a tu amigo, sino que puedes dejarle el dron a tu amigo derribado y el mismo dron lo va a ir recuperando mientras tú te encargas de dispararle a lo que serían los enemigos. Entonces como que haces dos cosas al mismo tiempo y esto ayuda bastante a lo que sería tu equipo. Segunda habilidad, la habilidad táctica es dron médico, que crea un dron que está recuperando a tus compañeros. Básicamente es como una base de cura y esta despliega como una especie de mangueras que empieza a recuperar a todos tus amigos. Y la ulti, señores, la ulti es un pack de supervivencia. Básicamente manda a llamar un drop aéreo que le puede estar ayudando al equipo. Entonces serían las habilidades que tendríamos con Loveland. Ya saben, no puede faltar en tu equipo, un personaje bastante necesario. Tercer personaje, que este personaje sí como que está más peleado con otro, porque pues ya terminaríamos aquí lo que sería el ranking. Tendríamos el tercer personaje, Bloodhound, que es un personaje que se enfoca más que todo en cazar los enemigos, ¿sí, señores? Tal cual lo oyen, se enfoca en cazar los enemigos. Y vamos a tener que su pasiva es una habilidad rastreadora. Básicamente con Bloodhound ves las pisadas de los enemigos y puedes ir tras ellos porque pues ya sabes prácticamente dónde están. La segunda habilidad es una habilidad táctica que se llama Ojo Omnisciente, que con esta habilidad simplemente vas a mandar lo que sería un escáner, y con este escáner vas a detectar dónde están ubicados los enemigos. Obviamente eso tiene como un radio o como un límite de escaneo. Y la tercera, que es una de mis favoritas, es Bestia Cazadora, que sería la ulti. Nos transformamos en una super cazadora. Prácticamente nos aumenta lo que sería la velocidad. Vemos toda la pantalla completamente gris y el enemigo de color rojo, señor. Entonces nos da como mayor ubicación o precisión al momento en que estamos atacando a los enemigos. Y también se pueden ver lo que serían las pisadas que pues teníamos con la pasiva de Bloodhound. También tiene una habilidad extra que se llama Reconocimiento, que nos dice que escanea balizas de reconocimiento para revelar la ubicación del próximo anillo. O sea, nos daría la ubicación de donde estaría cerrando la zona para movernos con todo nuestro equipo con anticipación y tener ventaja sobre el equipo enemigo, ¿vale? Y como les dije, también se está peleando de tercer puesto con lo que sería Pathfinder. Pathfinder es un personaje que es bastante necesario también, ya que es el personaje como con más habilidades de movimiento que teníamos actualmente, y pues va a ser el único que tendríamos con estas características cuando salga Apex Legends Mobile. La habilidad táctica de Pathfinder nos dice que se llama Garfio. Prácticamente lanzamos un garfio, lo anclamos sobre una pared, un muro, y nos permite desplazarnos muy rápidamente. La ulti se llama Lanza Tirolíneas, que crea una tirolínea, básicamente así tal cual su nombre lo dice, y por esa tirolínea no solo vamos nosotros, sino que puede ir todo el equipo que va junto a nosotros. También lo puede utilizar el enemigo, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Y la pasiva se llama Conocimiento Interno, que nos permite, como la anterior que tuvo Bloodhound, escanear una baliza de reconocimiento, y al momento en que escaneamos esta baliza nos recarga lo que sería la ulti, ¿ok? Nos recarga un poco la ulti. También tendría otra habilidad que se llama Reconocimiento, que prácticamente nos permite escanear para ver dónde va a cerrar lo que sería el próximo círculo, tal cual lo tiene Bloodhound, ¿ok? Y prácticamente esas serían las mejores leyendas que tendríamos para lo que sería Apex Legends Mobile, que ya falta poco de que salga. Si quitan lo que sería Pathfinder, que pues como vimos ya actualizaron lo que sería esta imagen en la Play Store, pues vamos a tener Bloodhound, Gibraltar y Loveland como los mejores del equipo. ¿Por qué no elegí lo que sería Bangalore? Bangalore es un personaje bastante bueno, pero se potencializa bastante en lo que sería el campo abierto. En campo cerrado es como un poco más complicado de utilizar las habilidades de Bangalore. Con Caustic es todo lo contrario. Con Caustic se potencializa más las habilidades cuando estás en una zona cerrada, y pues es muy fácil derribar a los enemigos si estás en una zona que no sea abierta para lo que sería Caustic. Y también muy importante, Raid, que Raid es uno de los mejores personajes que también tenemos en Apex Legends. Y aparte Raid, con lo que sería la parte de teletransportación o de portales que tiene, está demasiado genial y ayuda bastante al equipo. Pero comparando sus habilidades con lo que ya los otros personajes, pues los otros personajes ayudan más a lo que sería el equipo, listo. Por eso Raid no está como entre los mejores, ya que pues sus habilidades le permiten protegerse a ella misma, y con el portal pues desplazar lo que ya sus otros compañeros. Pero sin embargo es un excelente personaje para el que lo quiera probar, estoy seguro que le va a gustar. También, si quieren ver todas las habilidades de los personajes de Apex Legends Mobile, pues los estaré trayendo posteriormente al canal, entonces lo invito a estar pendiente.
pendientes, ¿ok? Y también la noticia que les quería decir al inicio del video es que voy a empezar a subir lo que quería Apple Legends Mobile. Voy a empezar a subir toda la información, todas las novedades, todas las guías de Apple Legends Mobile, porque yo sé que muchas personas no conocen el mundo de Apple Legends. Y estoy seguro que les va a ayudar toda mi información para que al momento en que salga Apple Legends Mobile le saquen el máximo provecho, suban a lo que quería Predator de la forma más rápida y no se queden cortos de información, ya que toda la traeré al canal, ¿ok? Entonces déjenme abajo en los comentarios si les parece buena la idea, si quieren más contenido de lo que quería Apple Legends Mobile, y así mismo lo estaré trayendo diariamente, ¿ok? Y les saben que les gustó el video y les sirve la información, pueden darme un grosso like acá abajo, se pueden suscribir para seguir todos los videos que estoy subiendo diariamente. Pueden activar la campanita para no perderse ningún video, pueden compartir este video con su clan, su team, sus amigos, porque seguro que les va a gustar y tenemos bastante con lo que quería esta información de Apple Legends Mobile, ¿ok? Ya saben que el canal en la biblioteca llena de videos con demasiada información que estoy seguro que les va a servir, guías, trucos, tips, código, batallas picante, recomiendo que le echen un vistazo, y mi Discord y mi canal de Trovo donde hago directos diarios, se los estaré dejando acá abajo en la descripción, junto a todas mis redes sociales donde subo contenido diariamente, entonces los invito a seguirme, ¿vale? Y nos veríamos al próximo video, y chao, chao. Fearless.